La desaparición forzosa de Pedro Infante, como hemos comentado, que se llevó a cabo tras la farsa de su supuesta muerte en 1957, aquel fatídico 15 de abril, pues tiene como relevancia lo que hemos venido comentando en anteriores videos y que nos damos a la tarea de investigar y de profundizar de manera lo más serio posible a lo que son desde el punto de vista forense, argumentando cuestiones básicas y cuestiones fundamentales que para un buen observador y para un buen fisionomista, pues no hay duda al respecto de que las características de Antonio Pedro, con una edad ya madura, avanzada, y con el joven Pedro Infante hasta poquito antes de aquel accidente aéreo en el que manifiestan su supuesta muerte, es decir, las cuestiones antropométricas, fisionómicas, de las cuestiones del rostro y las cuestiones de rasgos faciales y de las cuestiones de la estatura, pues son totalmente idénticas con las distancias de una edad a la otra. Desde el punto de vista forense, pues las medidas antropométricas en la cuestión de los ojos, la mirada, la nariz, las orejas, la dentadura, que como hemos visto es totalmente idéntica, el mentón, las cicatrices de la frente, las cicatrices de la barbilla, las expresiones, como comentamos, que son fundamentales, totalmente impactantes en la cuestión de la mirada, pues no dejan lugar a dudas para lo que son los buenos observadores y para lo que son las personas que realmente eh, sin apasionamientos han observado la realidad de este personaje Antonio Pedro y en la comparación con Pedro Infante, pues se trata en un 99%, pues prácticamente, nomás por decir, no el 100%, un 99% de probabilidad desde el punto de vista, repito, forense, antropométrico, de que se trata de la misma persona, es decir, Antonio Pedro y Pedro Infante son la misma persona. Es la cuestión totalmente muy similar, la cuestión de las comparaciones. Y sumémosle a ello prácticamente, aparte de las cuestiones físicas, los ademanes, los movimientos, el lenguaje corporal, la estatura y sobre todo la voz. La voz que para muchos que sin conocimiento opinan al respecto y dan sin hacer un estudio previo y dejarse llevar a lo mejor por el apasionamiento de ver a un personaje, Antonio Pedro, ya en edad avanzada y que se niegan porque no pueden observar, no saben observar en cuestión profunda la similitud, pues nada más se enfocan a negar los hechos y es comprensible, aunque algunos de estas personas que lo niegan, pues sabemos que son personas también en algunos casos pagadas, eh, reclutadas precisamente por los enemigos. No dudamos que todavía existen los enemigos de Pedro Infante, Antonio Pedro en este caso, y estos enemigos pues están más latentes que nunca y todavía tienen un poderío enorme político, artístico y económico. Tan es así de que los mismos dueños, los verdaderos dueños de lo que es Televisa, hablando más allá de los Azcárraga, pues todavía viven, hablando de Miguel Alemán Velasco, que sabemos que hasta cierto punto siempre ha sido un personaje muy importante para lo que es el medio artístico y sobre todo para la cuestión administrativa de lo que es Televisa. Y él, como bien sabemos, fue junto con el padre, su padre, Miguel Alemán Valdés, hasta donde podemos tener referencia como los autores intelectuales de esta desaparición forzosa. Miguel Alemán Valdés, muerto en 1983, ya en una edad también avanzada, que fue el expresidente que tuvo el poder para hacer la desaparición forzosa de Pedro Infante en 1957, y Miguel Alemán Velasco, su hijo, en este caso el Junior, que a la postre se casó con la mujer en conflicto y que todavía forman una pareja actual,
ya en edad avanzada los dos, que es Cristian Martel y Miguel Alemán Velasco, ya con hijos, con nietos, con un poderío enorme en base a todas las actividades, que tampoco no es un secreto, de corrupción, todas las actividades de tráfico de influencias, todas las actividades de privatización de empresas, y de una ola de situaciones por ahí delictivas desde el punto de vista macrocriminológico que han realizado pues durante lo que es la trayectoria no nada más presidencial de Miguel Alemán, sino más allá. Y es precisamente aquí el punto clave y el punto importante, que durante lo que es el periodo de Miguel Alemán Valdés forma una institución política de poder, de seguridad, en este caso muy amplia y muy grande, que a la postre, pues más adelante, en 1985, desaparecería. Nos referimos en este caso a la Dirección Federal de Seguridad, la famosa DFS por sus siglas, que fue creada precisamente bajo el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Recordemos, como dato cultural, que el gobierno de Miguel Alemán Valdés fue el primer gobierno de corte priista, debido a que Miguel Alemán Valdés es el primer presidente priista, en este caso nacional. Hay que hacer un recuento de que los presidentes anteriores a Miguel Alemán Valdés, hablando de Manuel Ávila Camacho, de Lázaro Cárdenas, de Plutarco Elías Calles, el maximato de Plutarco Elías Calles, en este caso hablando de los tres presidentes a los cuales controlaba el mismo Plutarco Elías Calles, y que este sistema vino a dar como consecuencia la creación más adelante del Partido Revolucionario Institucional en 1946. Todos estos presidentes anteriores a Miguel Alemán Valdés pues eran de corte totalmente militar, y no es hasta llegado 1946 cuando Miguel Alemán Valdés se presenta como candidato y gana la presidencia. Es el primer presidente nacional de corte académico y el primer presidente priista. Él forma realmente lo que conocemos como la Dirección Federal de Seguridad, y esta Dirección Federal de Seguridad es la que conocemos desde el punto de vista histórico, político, como aquella corporación corrupta, aquella corporación que tenía la actividad de realizar trabajos sucios para el gobierno y para los presidentes, desde Miguel Alemán Valdés hasta Miguel de la Madrid Hurtado, es decir, desde 1946 hasta 1985, todos los presidentes priistas se sirvieron de esta corporación de seguridad, la Dirección Federal de Seguridad, para realizar totalmente persecuciones, desapariciones, encarcelamientos arbitrarios de enemigos potenciales, de enemigos políticos, de enemigos artísticos, de enemigos personales. Realmente es una realidad que no es un secreto. Ya hay mucha información, hay muchos datos, hay mucha documentación que pueden ustedes realmente allegarse de manera fácil por medio de documentos, de libros, de documentales, que realmente la Dirección Federal de Seguridad pues era, dentro de las actividades que tenía de espionaje, pues una de ellas era detectar enemigos potenciales y enemigos personales y políticos de los presidentes. Y en este caso, la Dirección Federal de Seguridad fue un área estratégica que siempre estuvo bajo el poder de Miguel Alemán Valdés hasta su muerte en 1983. Recordemos que en 1983, cuando muere Miguel Alemán Valdés, de forma natural, hasta donde sabemos, y que a la postre fue cuando sale a la luz pública ya a actuar de nueva cuenta bajo el nombre artístico Pedro Infante, bajo el nombre artístico de Antonio Pedro, es decir, en el mismo año de 1983. La Dirección Federal de Seguridad, por lo tanto, hasta donde tenemos conocimiento, actuaba bajo las órdenes precisamente de Miguel Alemán Valdés, aunque ya no era el presidente, porque recordemos que termina su sexenio en 1952, y la misma desaparición forzosa de Pedro Infante tras su muerte falsa, que argumentan la historia, los medios de comunicación, y que la misma gente y el pueblo de México todavía cree, porque pues el sistema así nos lo ha impuesto.
en 1957 bajo el gobierno del sucesor de Miguel Alemán Valdés, que en este caso es Adolfo Ruiz Cortines, que prácticamente en su gobierno fue cuando se da la desaparición forzosa de Pedro Infante, o en este caso la muerte falsa que todo México y el mundo cree. La Dirección Federal de Seguridad, hasta donde sabemos, fue la que llevó a cabo el cumplir las órdenes de los mandatarios, en este caso de Miguel Alemán Valdés, y no lo dudamos que del mismo Adolfo Ruiz Cortines, ya que se debían favores, como es característico, los presidentes entrantes y los salientes, y se guardaban pues, prácticamente los secretos de los sexenios anteriores para darse protección en todos los aspectos. En este caso, la Dirección Federal de Seguridad, por medio de sus agentes, llevaron a cabo lo que es el acto ejecutorio intelectual, vino de la forma, como comentamos, política de los mandatarios, y la ejecución vino precisamente por agentes de confianza del gobierno de Ruiz Cortines y de agente de confianza del mismo Miguel Alemán Valdés, llevado a cabo precisamente en Yucatán, y que no dudamos que las versiones que por ahí hemos escuchado de algunas personas en los medios cibernéticos, en este caso de internet, en YouTube, en entrevistas y de personajes que en su momento han declarado o declararon ante varias personas que aseguraban que el mismo Pedro Infante estaba vivo, debido a que ellos habían sido, esos personajes habían sido en un momento dado los encargados de realizar precisamente el secuestro, la tortura y la desaparición forzosa de Pedro Infante, y que a la postre pues le perdonaron la vida por el mismo, o por la misma situación que ya hemos comentado, de que todo el pueblo de México sentía una admiración profunda por el mismo Pedro Infante, y no era la excepción por parte de estos personajes que fueron los encargados de realizar precisamente la desaparición, y que a la postre pues le perdonaron la vida, hasta donde podemos darnos cuenta debido a todas las evidencias y los indicios que hemos comentado. Por lo tanto, Pedro Infante estuvo de 1957 a 1983, cuando hace su aparición. Durante este lapso de 26 años aproximadamente, pues como ya hemos comentado, pasó por lo que son varios personajes en los cuales le dieron protección, como el caso Cantinflas, el caso de Piporro, el caso de Luis Aguilar, el caso de varias personas que en su momento lo vieron en algunas partes del país, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, y que a la postre pues no es hasta 1983, cuando muere Miguel Alemán Valdés, que sale a la luz pública, tal vez con un poquito más de libertad psicológica para poder presentarse. Sin embargo, empieza a actuar en películas como extra, Viva el Chubasco, la de Frida Naturaleza Viva, con su hijo Cruz Infante en El Sinaloense, y que de forma misteriosa, pues cuando el mismo Cruz Infante, que ya da la noticia de que su padre, Pedro Infante, estaba vivo, resulta muerto en un accidente totalmente sospechoso en carretera. De igual forma, como comentamos, la Dirección Federal de Seguridad no es hasta 1985 que desaparece, debido a los escandalosos eventos ocurridos por la muerte del periodista Manuel Buendía en 1984, y por el escandaloso asunto del secuestro, tortura y muerte de Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA. Y tiene mucha cuestión de relación, nada más para resaltar la cuestión de la relación y de las actividades que realizaba la Dirección Federal de Seguridad. Hay muchos indicios, hay muchas evidencias. El mismo actor Armando Silvestre en su momento declaró que agentes secretos del presidente Miguel Alemán Valdés lo amenazaron para sacarlo del país, debido a que actor frecuentaba a algunas mujeres muy cercanas que frecuentaban el mismo mandatario, tanto el expresidente como su hijo. Por lo tanto, queda como antecedente que la Dirección Federal de Seguridad, es muy probable, si no es que de forma tajante, fueron las que realizaron
la situación de la desaparición forzosa del mismo Pedro Infante. Los invito a continuar ustedes documentándose al respecto y continuamos con más información más adelante. Muchas gracias.